¿Qué tal? El otro día estuvimos viendo la dimensión de la escritura, donde hablamos de escritura mediana, grande, macrográfica, pequeña, micrográfica. Y decíamos que la escritura mediana tiene que ver con la ambiversión, tanto extra como introvertida en la persona, donde se adapta a un plan social de realización como a uno de creación individual. La escritura grande tiene que ver con la extraversión y la sociabilidad, y la escritura pequeña con la introversión y la vida interior, ratificando todas estas interpretaciones siempre con los demás signos gráficos. Y que el tamaño puede estar afectado por diversas causas, como ser la temperatura, problemas visuales, temores, presiones, fatiga, y también puede ser que uno tenga un papel pequeño, tenga que poner muchas cosas y escribe pequeño. O sea, siempre tenemos que observar todo el entorno. Ahora vamos a ver entonces otros tipos de escritura que forman parte de la dimensión. Está en escritura ancha, donde los óvalos son más anchos que altos; estrecha, donde las letras están comprimidas en la zona media. Después voy a explicar que los óvalos pueden ser de anchura normal, lo vamos a ver en los ejemplos. Inflada, cuando se infla como un globo y abarca otras zonas que no le corresponde. Escritura alta, donde los óvalos más altos que anchos, pero superan el módulo. La escritura baja, que esto no tiene que ver con la zona media, tiene que ver con la primer zona o la zona superior, donde la zona superior baja y es menor al módulo. Y sobrealzada al revés, donde la primer zona es mayor al módulo, se eleva. Ahora vamos a ver algún ejemplo. Acá tenemos una escritura ancha, que también se llama extensa o también se llama amplia. La diferencia entre extensa y ancha lo vemos en la interpretación, en la comunicación, cómo se exterioriza. En la escritura ancha va hacia la derecha, supera el ancho, es más ancha que alta, y la amplitud de ese movimiento nos indica que la persona es extravertida, que necesita el contacto fuera del ambiente familiar, en la comunidad, tiene memoria, tiene una visión panorámica de los hechos, tiene imaginación verbal, tiene capacidad de oratoria. Normalmente esta escritura lo encontramos en políticos, pedagogos, profesores también. La persona no reflexiona tanto, ausencia de poder, de temor y timidez. Y puede ser una persona benevolente, generosa, cordial, expansiva, le gusta sorprender, pero siempre tenemos en cuenta otros aspectos, ¿no? Y con respecto a si es negativa, la escritura tiene que ver con la imprudencia o precipitación que a veces tiene la persona en ir hacia los demás, despilfarrando tiempo y actividad. Acá tenemos escrituras apretadas, que también se puede llamar estrechadas. En realidad ya la vimos en otro momento, cuando vimos distribución, que ya la expliqué, pero la voy a volver a reiterar, digamos, porque las letras en este caso están comprimidas entre sí, pero los óvalos pueden ser normal o superiores todavía, como es en este caso. Acá está apretada, pero miren el óvalo que hizo acá. Pero está apretada, comprimida. Tiene que ver con la timidez, la inhibición, la introversión, la persona desconfiada. Entonces se quiere proteger ante las contrariedades que se le pueden presentar. Es más bien desadaptado a la vida social porque le cuesta exteriorizarse, porque existe una opresión de las tendencias, instintos y necesidades. Es decir, que hay una falta de libertad para expresar sus emociones, y es una persona escrupulosa en el deber y las obligaciones. En general, está relacionado con una vida interior. En negativo, cuando la escritura es muy negativa, tiene que ver con la represión afectiva, con egocentrismo, celos
puede haber bloqueo o puede ser víctima, como ya expliqué anteriormente, de prohibiciones en la niñez, con frases recriminatorias y descontentos por la acción que realizan los demás. Puede también tener que ver con algún tipo de enfermedad, pero eso todo siempre se corrobora con otros signos. Acá esta la puse, esta escritura, porque acá fíjense cómo está apretado acá el movimiento y acá cómo se ha expansionado. Eso quiere decir que hay desigualdades en el comportamiento de la expansión. Acá en este caso, por ejemplo, tenemos apretada acá, primero se estrecha, quiere decir que hay una reserva inicial y después se vuelve espontánea la persona. Si fuera al revés, si primero fuera ancha y pasa a ser estrecha, ¿qué significa? Porque la grafología también la tenemos que razonar un poco. Si es ancha, que el carácter es abierto, espontáneo, y que se reprime al transformarse en estrecha por razones que después debemos analizar, a ver por qué se comprime. ¿Eh? Y con respecto a esta escritura, esta es la escritura inflada, la cual acá les voy a explicar, acá en la D, por ejemplo, miren cómo desplazó el movimiento de la D mayúscula, que más o menos es una escritura, digamos, organizada, y todo lo desplazó para la tercera zona y para atrás. Y acá tenemos esta D que la infló, la sobrelevó, ocupó la tercera zona acá además. Bueno, la escritura, la diferencia en inflada y estrechada quiere decir que hay una inflación entre los deseos y el amor propio. Tenemos que ver siempre si hay un predominio de la forma o del movimiento y la intensidad que tiene, si hay mucho inflamiento. El inflamiento en sí tiene que ver con el ensueño con los ojos abiertos, el pensamiento mágico de la persona. En lo infantil parece que hay poca madurez, la persona es entusiasta y deforma la realidad exagerándola. En muchos casos se dan artistas este tipo de escrituras. Y por ejemplo, acá le voy a mostrar un artista, ahí está. Esta de que está acá tan inflada, tiene que ver con una persona que hace coreografías de patín. Es decir, está utilizando la zona inferior que tiene que ver con las piernas, el patinaje artístico, y a su vez necesita esa imaginación para poder llevar a cabo su actividad. Así que lo que quiero decir con esto, que muchas veces no vamos a decir que esta persona ensueña con los ojos abiertos, que tiene un pensamiento mágico e infantil, porque es debido a su profesión, así como una deformación profesional, podríamos decir. No siempre es negativo lo que aparece en las interpretaciones, eso lo tenemos que saber determinar nosotros. Bueno, y con respecto a esta, bueno, hay un inflamiento grande acá de la D. Cuando es negativa, la escritura tiene que ver con la vanidad, el exhibicionismo y querer prolongar los goces sexuales. Los impulsos están en conflicto, los conscientes con los del super yo. Bueno, por hoy ya terminamos. En la siguiente vamos a seguir viendo porque hay muchas más escrituras en el tamaño y es cuestión de ver un poquito cada uno para que vayan discriminando bien la dimensión en la escritura. Bueno, hasta pronto.